Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros somos el grupo 2. A nosotros nos toca hablar el tema de diseño curricular de la educación media. Los integrantes del grupo somos Sara Maciel, Giovanni Miltos, María Eugenia González, Dina Torres, eh, Elena Núñez y quien le habla Osvaldo Cardoso. Hola, ¿cómo están? Yo soy Elena Núñez. Voy a hablar un poco sobre la presentación de esta actualización curricular del Bachillerato Científico de Educación Media. La educación media inició el proceso de reforma educativa en el año 2002 con la puesta en vigencia de un nuevo diseño curricular y los programas de estudio que como novedad más importante tenían el hecho de estar orientados hacia el desarrollo de competencias. Mirando un poquito el marco de antecedentes, preparamos una línea de tiempo de lo que podemos hablar que en el año 1904 se hizo la primera reforma en este estadio, en la educación media. Se presentó el plan de estudio con especificaciones para los 6 cursos del bachillerato. En 1924 se puso en marcha la reforma de la educación elemental y normal. En 1931 se implementó un nuevo plan de estudio para el bachillerato. En 1957 se conformó una comisión de reforma de la enseñanza media con asesoría de la UNESCO. En el año 1973 se realizó una reorganización curricular de todos los niveles educativos, no solo el de la media, sino de todos los niveles. En el año 1994, bajo el eslogan Educación, compromiso de todos, se implementó de manera gradual la reforma curricular de la educación escolar básica. En este proceso afectó a una educación media desde el año 2002, en el contexto de educación no gratuita ni obligatoria para los 3 cursos que corresponden a dicho nivel. En el año 2009, el MED crea la unidad de resignificación de la educación media, que asumió la tarea de recuperar experiencias exitosas, como dar oportunidades a espacios y oportunidades para la innovación. Y a finales de agosto del año 2010, el Parlamento Nacional aprueba la Ley 4088, que declara la obligatoriedad y la gratuidad de la educación media. Siguiente, Sari. Los fines de la educación paraguaya. La educación paraguaya busca la formación de mujeres y hombres que en la construcción de su propia personalidad logren suficiente madurez humana que le permita relacionarse comprensiva y solidariamente consigo mismo, con los demás, con la naturaleza, con Dios, en un diálogo transformador con el presente y el futuro de la sociedad a la que pertenecen, con los principios y valores en que éstas se fundamentan. Si bien es cierto que la educación media no es el pilar, no empieza todo ahí, ¿verdad? Empieza, sabemos, desde el prejardín, la primaria, es una parte muy importante en la educación de los jóvenes, justamente por eso, por la edad y la época en que ellos pasan este nivel educacional. El siguiente, Sari. Los objetivos generales de la educación paraguaya. Por citar algunos, formar la conciencia ética de los educandos de modo a que asuman sus derechos y responsabilidades cívicas con dignidad y honestidad. Desarrollar en los educandos su capacidad de aprender y su actitud de investigación y actualización permanente. Formar el espíritu crítico de los ciudadanos como miembros de una sociedad pluriétnica y pluricultural.
Los objetivos de la educación media. Se pretende con la educación media que los estudiantes consoliden conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para el uso de nuevas tecnologías en diferentes situaciones de la vida, que desarrollen capacidades metacognitivas para la resolución de problemas del entorno y la autorregulación del comportamiento. Siguiente, Sari. Los rasgos del perfil del egresado, o sea, ¿qué es lo que busca este diseño curricular de la educación media? Que los egresados utilicen la competencia comunicativa para el pensamiento de las informaciones y la interrelación social, que actúen con pensamiento autónomo, crítico y divergente para la toma de decisiones en las diferentes circunstancias de la vida personal, familiar y social, que demuestren competencia en el uso y optimización de las nuevas tecnologías en los diferentes ámbitos de la vida. Esto es solo por citar algunos, porque son bastantes los rasgos que este plan, este diseño contempla para los rasgos del perfil del egresado. Las competencias generales para la educación media. Durante los 3 años de la educación media y apoyados en las capacidades específicas aportadas por las disciplinas, los estudiantes de este nivel desarrollan las siguientes competencias generales. Comprendan y produzcan diferentes tipos de textos orales y escritos. Comprendan los fenómenos sociales a fin de consolidar su sentido de pertenencia y actuar como agentes de cambio. Participen con autonomía, emprendibilidad y actitud ética en la construcción de un Estado de Derecho que favorezca la vivencia cívica. Esto vemos entonces cómo van a poder salir ellos al campo una vez que terminen la educación media, con qué competencias, con qué capacidades, qué tipo de aptitudes pueden llegar a tomar siguiendo este diseño curricular. Siguiente, Sari. Y tenemos el plan de estudio, que es básicamente la planificación de lo que se va a llevar a cabo durante estos 3 años de la educación media. No quiero entrar tanto en detalles porque los compañeros van a estar explicando punto por punto más adelante. Pero tenemos la planificación y el horario, o sea, las horas que va a tener cada una de ellas dentro de estos 3 años. Gracias. Buenas, les saluda Giovanni Miltos. Yo le voy a hablar un poco sobre las orientaciones generales para el desarrollo curricular de la educación media, los pasos básicos para desarrollar de las capacidades. En síntesis sería, antes de tocar el tema, sería como la herramienta que el docente tiene como para explicar y desarrollar sus clases. Bueno, empiezo. La capacidad implica desarrollar ciertas actitudes o procedimientos en relación con un concepto o un tema particular. Por esa razón, en esta y en las siguientes páginas se representan solamente los verbos que se aplican en los programas de estudio para enunciar las capacidades. Voy a dar 2 ejemplos. Este es el primero, que sería el verbo el verbo significado. Sería analizar en sentido genérico, es la distinción o separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o sus elementos, es decir, implica la descomposición de un todo para detallar las
particularidades de sus componentes que posibiliten explicar el sentido o del o del comportamiento del todo. Los pasos básicos de su desarrollo: determinar el todo que será analizado, un texto, un enunciado, una circunstancia, una situación, un hecho, una obra artística, etc. Indicar las partes del todo, estudiar la característica y o particularidades de las partes, explicar el comportamiento o sentido de las partes en relación con el todo y de sus componentes, reflexionar sobre la importancia, analizar como proceso mental para llegar a un conocimiento más complejo. También identificar el tema a aplicar, conocer profundamente lo que sería el tema, decir la característica del tema, conocer el texto en que será aplicado el tema, emplear el tema conocido. En ese contexto, analizar el logro del propósito trazado para el empleo del tema conocido. Esas serían algunas herramientas, vamos a decirle, para el docente para mejorar su actividad, vamos a decirle. Siguiente, Sarita. Pilares de la educación para cumplir con este gran desafío del currículum. Se estructura en torno a los 4 pilares de la educación establecidos por la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XX, sería 21 de la UNESCO. La UNESCO sería, acá en Paraguay, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Serían aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a hacer y aprender a emprender. Creo que está bien claro los términos de los pilares. Por eso, Sarita, sí, pues, el siguiente. Características que orientan el currículum de la educación media. La primera característica deriva del tipo de hombre y mujer que se pretenda formar, que se explicitan en los fines de la educación paraguaya, consagrada en la Constitución Nacional y establecida en la Ley 1264/98. La segunda característica se relaciona con el concepto de cultura. La tercera característica se refiere al estilo de aprendizaje y enseñanza que necesariamente se debe promover para contribuir al desarrollo integral de la mujer y el hombre. La cuarta característica analiza la manera de determinar el logro obteniendo en los aprendizajes. Siguiente, Sarita. Orientaciones para el uso de las lenguas oficiales como las lenguas de enseñanza. Las lenguas oficiales de nuestro país serían 2, el castellano y el guaraní, que estaría, yo por ejemplo, una experiencia que tuve, estaba bueno el tema del guaraní para comunicarse en el extranjero por si acaso, o sea, por una experiencia que tuve, porque vos entendías así hablar con tu amigo, con tu pariente que te fuiste allá y ellos no entendían ni querían saber. Es algo que tenemos que aprender bien desde chicos, porque después si dejas nomás, después el guaraní se te va a ir borrando. Bueno. En la educación media se continúa con el proceso de la educación bilingüe, que comienza en la educación inicial y continúa en la educación escolar básica. Se debe recurrir a las 2 lenguas oficiales a partir de las siguientes orientaciones. Seleccionar capacidades y temas que serán abordados en castellano y otros en guaraní. Preparar materiales didácticos en castellano y en guaraní, adecuados a las necesidades e intereses de los estudiantes. Repetir el desarrollo de los mismos temas ya desarrollados en una lengua o en otra, pero con un nivel de profundidad diferente. Sí, estaría bueno hacer
variar un poco, no siempre el castellano, acá lo dice que variando algunas procesos que tenés normalmente, le puedes ir añadiendo el idioma que es nuestro guaraní, para que vayan relacionándose más adelante con el idioma. Siguiente, Sarita. Componente del currículum de la educación media. Componente, componente fundamental transversales en la propuesta curricular de la educación media. Los temas transversales son definidos conforme con las prioridades educativas. Todos los temas deben ser abordados por las áreas y disciplinas. La educación media paraguaya toma como transversales los siguientes temas: desarrollo del pensamiento crítico y productivo, educación ambiental y desarrollo sostenible, educación democrática y educación familiar y desarrollo personal. Ahora creo que es el turno de la compañera que le toca al siguiente. Buenas, yo soy María Eugenia González y les voy a estar hablando sobre el componente local, en donde, a ver, siguientes, ahí está, en donde el currículum refiere a lo que es la relación entre el colegio y la comunidad. El componente local posibilita una interacción democrática personalizada entre el docente y los estudiantes, asegurando así un éxito de la acción orientada en el aula. Conforme a eso, el proyecto educativo comunitario puede ser trabajado por la escuela desde dos perspectivas, en donde el colegio como una comunidad es como un espacio de convivencia comunitaria donde cada uno asume funciones y roles específicos, lo que en suma constituye para los estudiantes una experiencia con el relacionamiento social. El colegio como promotor del desarrollo de la comunidad, en donde el colegio no puede ser un espacio aislado, debe ser un sitio en donde se vivencian valores y se potencia el desarrollo integral de la persona. Siguiente. Luego son los componentes académicos que están conformados por las áreas académicas. En estas áreas, en el caso de la educación media, está integrada por disciplinas agrupadas en 3 planes. Sería el plan común, en donde ofrece la formación y asegura una base común a todos los estudiantes del país. El plan específico, que es un espacio de profundización en un campo determinado. Y el optativo, en donde cada institución puede elaborar su propio programa de estudio de acuerdo al colegio, digamos. Siguiente. El concepto de competencia y capacidad. La competencia sería una integración de capacidades. Entre ellas están las aptitudes, conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes para la producción de un acto resolutivo, eficiente, lógico y éticamente aceptable en el marco del desempeño de un determinado rol. La capacidad, entonces, sería cada uno de los componentes aptitudinales, actitudinales, cognitivos, de destrezas de habilidades que, articulados armónicamente, constituyen lo que es la competencia. Siguiente. Ahora le toca al compañero. Sí, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Sara Maciel. Me va a estar tocando hablar sobre el tema común. También con otro compañero vamos a estar explicando un poquito más acerca de este área. Podemos ver que dentro del plan común existen varias áreas, entre los que están la lengua, literatura y sus tecnologías, ciencias básicas y sus tecnologías, también matemáticas, ciencias sociales, educación física, artes y el desarrollo personal y social. Vamos a estar tocando puntos acerca de estas áreas para ir explayando un poquito acerca de lo que sería el plan común
para la educación media en nuestro país. Bueno, podemos ver que el área, vamos a tocar el área de lengua, literatura y sus tecnologías. Vemos que la lengua es la herramienta fundamental para la interacción con el contexto como instrumento de representación individual y social y como mediadora didáctica en el aprendizaje en sí. Dentro de este área se destacan las tres lenguas que se desarrollan dentro del bachiller de la educación media, que es la lengua castellana y literatura, también el guaraní, que es nuestra lengua materna, y también es introducido en la lengua extranjera, que es el inglés en este caso. Todas estas lenguas son importantes, representan el lenguaje que más predomina aquí en el país. El inglés como lengua extranjera es la materia que más es insertada dentro de la malla curricular para los chicos. Vamos a hablar más específicamente de la lengua castellana y literatura, donde su competencia específica comprende y produce textos orales, también escritos, demuestra las necesidades comunicativas, personales, afectivas, sociales, culturales y o laborales. Es nuestra lengua, es la lengua que todos manejamos aquí en el país, a pesar de que también tenemos la lengua guaraní, más en un porcentaje menor. Muchas personas no pueden leer o manejar esta lengua. Cuesta a ciertos sectores del país, no manejan ni el habla ni la lectura. Entonces, lo que más predomina es la lengua castellana. Sus capacidades a ser desarrolladas a nivel nacional van desde la investigación de textos informáticos. Con esto se analizan las características de soportes comunicativos. También de esta manera se exponen oralmente las ideas. También la gente tiene mayor desempeño o una mayor capacidad de expresarse en cuanto a esta lengua. Es lo que más predomina, así como dije anteriormente, por lo que es muy importante poder manejar la lengua castellana, ya que tiene muchas áreas de desempeño. También dependemos totalmente de esta lengua, por más que tengamos el guaraní, que ya también mencioné anteriormente. El guaraní en un menor porcentaje la sociedad lo maneja. También vamos a hablar del área de ciencias básicas y sus tecnologías, que integra capacidades necesarias para la apropiación de la cultura científica. Dentro de esta área se destacan el área de ciencias naturales y salud, la química y la física. En este caso vamos a tocar el tema de ciencias naturales y salud, donde podemos destacar que son tocados dos áreas distintas, también el área ambiental como el área salud, donde en el área ambiental los chicos tienen que desempeñarse o hacer investigaciones acerca de estudios medioambientales del suelo, del aire, del agua, los ciclos vitales que existen en el ambiente en cuanto a salud. Son responsables de poder estudiar acerca de las enfermedades, las epidemias, en este caso la pandemia también ya es inserto seguramente dentro del plan de estudios que ellos están dando. También son capaces de realizar proyectos científicos y expositivos para poder presentar mediante ejemplos, maquetas, en lo que sería el tema de ciencias naturales y también el tema de salud. También tocamos el área de ciencias sociales y sus técnicas, donde tiene la finalidad la formación de estudiantes que sean capaces de desenvolverse como personas en la sociedad.
se caracteriza por la capacidad crítica, responsable, cívica y de solidaridad social. Dentro de este área se destacan las materias de formación ética y ciudadana, historia y geografía, psicología, antropología social, filosofía, economía y gestión. Vamos a tocar específicamente la materia de formación ética y ciudadana, donde mayormente y generalmente nos muestran a nosotros cómo somos capaces o cómo la sociedad puede afectar o introducirse dentro del seno familiar, cómo nosotros como personas íntegras debemos relacionarnos con las personas, ya sea en el área social, en el trabajo, en lo profesional, en el estudio, dentro de la familia, ya sea en el círculo social que tengamos, debemos aplicar esta formación, digamos. También nos muestra que tenemos que ser capaces de tener una opinión crítica acerca de varios aspectos sociales. En este aspecto, creo también va a hablar el compañero Osvaldo acerca del desarrollo personal y social. Bueno, con el tema del desarrollo personal y social, la fundamentación de esta área, el paradigma de la educación es propiciar la formación de personas que sepan desenvolverse y enfrentarse con éxito ante las situaciones cotidianas y fortalecer habilidades y destrezas. Las instituciones educativas promueven el conocimiento y las prácticas de los valores, normas y acciones en los estudiantes. Busca a través de sus componentes de orientación educacional y servicio social y productivo en la comunidad el descubrimiento de la calidad humana por parte del alumno. Las competencias principales de esta disciplina es practicar las habilidades sociales básicas en relaciones interpersonales y en la participación positiva de la vida social. Las competencias específicas, práctica de habilidades sociales en relación a las relaciones interpersonales, capacidad de ser desarrollada a nivel nacional. Reconoce la importancia de la comunicación y las habilidades básicas en el desarrollo de las personas. Reflexiona acerca de su futuro académico, profesional y laboral y las decisiones personales que implican. El siguiente, por favor. Bueno, yo soy Dina Torres, le voy a estar hablando de lo que es el plan específico con énfasis en ciencias sociales. Bueno, el área de ciencias sociales propicia espacios de profundización en el desarrollo disciplinar y en el de las capacidades tendientes al logro de la competencia social, ¿sí? Las disciplinas propuestas resultan fundamentales para la asunción de posturas, participación, investigación y lograr de esta manera de forma íntegra la comprensión del hecho social, ¿sí? En las ciencias sociales tiene varias disciplinas, entre ellos tenemos la antropología cultural, que lo que se propone es profundizar las capacidades más complejas a fin de poder enriquecer las diferentes formas de investigaciones propias de la disciplina, como por ejemplo la diversidad en la dinámica cultural, y también se propone poder visibilizar a los grupos históricamente discriminados. Y cuando hablamos de grupos históricamente discriminados, estamos hablando de las mujeres, los ancianos, los niños y en la población indígena. Cuando hablamos también tenemos como disciplina la sociología. En esta disciplina lo que se tiene como afán es cuestionar el funcionamiento del mundo social, como para poder imaginar, proyectar y ayudar a la sociedad a construir un mundo mejor. Con respecto a la disciplina de la política, lo que busca es propiciar la capacidad crítica del estudiante y su deseo de participar activamente en las actividades de la vida política, activamente en las actividades en vida política, lo que es tanto en su comunidad como a nivel país.
Con respecto a la investigación social, el alumno no solo debe tener conocimientos, sino también debe poder generar un cambio o proponer una solución a situaciones que afectan a la realidad social. Con respecto a la educación para la seguridad vial, en esta disciplina lo que más se busca enfocar es en la seguridad tanto ya sea del conductor y del peatón. Lo que hace es enfocarse más en lo que es la seguridad, ¿sí? Con respecto a la educación económica y financiera, para que los estudiantes puedan incorporarse a nuevas maneras de poder ver el mundo de las generaciones anteriores, para poder buscar maneras de ahorrar, utilizar bien sus tarjetas de crédito. Bueno, ahora vamos a estar hablando de cada uno de ellos, eso es hablando así rápidamente de todas las disciplinas. Con respecto a la antropología cultural, la competencia específica de esta disciplina es que el alumno asuma respeto y comprensión hacia la diversidad cultural y étnica de los habitantes del Paraguay. Se desarrollan varias capacidades a nivel, pero vamos a hablar solamente de algunos, ¿sí? Por ejemplo, que el alumno pueda emitir un juicio crítico con respecto a la diversidad cultural que caracteriza a los grupos humanos que conviven en un mismo territorio nacional. Y valora las características de la dinámica de lo que es la cultura en nuestro país. Y a no olvidar también, busca visibilizar los grupos históricamente discriminados, como hablé anteriormente, que son las mujeres, los niños, las niñas, la población indígena y también los ancianos. Siguiente, compañera. A nivel de la política, la competencia específica de esta disciplina es aplicar los principios de la política en los espacios de participación. ¿Para qué? Para que el alumno pueda contribuir a lograr una sociedad más justa e igualitaria. Las capacidades son desarrolladas a nivel nacional. El alumno tiene que analizar las diferentes naciones de políticas y de poder y su desarrollo en el contexto sociocultural del Paraguay. Valora el nivel de cumplimiento de la Constitución Nacional y el impacto que ésta genera sobre la vida de la ciudadanía. Siguiente, compañero. Bueno, a no olvidarse también que la investigación social va de la mano con otra disciplina que es la estadística, ¿sí? Para poder hacer una investigación tenemos que conocer algo también de estadística que se da también en la educación media. Lo que busca es profundizar más en lo que es la población, las muestras, ¿sí? Cómo se realizan los cálculos y los gráficos. Y eso es todo, compañeros. ¿Alguna pregunta? Bueno, como para culminar, vamos a mostrarles la bibliografía. Nosotros tomamos como punto de investigación, en este caso, el material brindado por la profesora Eva Borja, que es el material de la actualización curricular del Bachillerato Científico de la Educación Media, que fue elaborado por el Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, este material es bastante extenso, bastante rico en informaciones. Tratábamos de poder demostrar aquello más importante, lo más resaltante. Sería bueno que que se pueda esto investigar más, conocer acerca de nuestra educación media y de nuestra educación a nivel país en sí. Bueno, sería esta toda nuestra presentación. Muchas gracias por la oportunidad. En algún compañero, si quisiera acotar un poquito más algo, en algo cortito, como para finalizar, si no damos por culminada en esta exposición. Perfecto, damos por culminada, entonces muchas gracias por el espacio. Y una vez más, como dije anteriormente, este sería el cierre de la exposición y cierre de nuestro módulo, del módulo 2 del currículum y la educación media. Y para finalizar, damos las gracias por el módulo a los compañeros
y también a la docente por la oportunidad de presentar esta exposición. Muchas gracias y buenas noches para todos.